Entonces empezamos haciendo el problema. ¿Llegamos a empezar a hacer el problema o todavía no? Sí, bueno, realizamos la parte del trabajo de entrada. Ah, ok. Entonces, bueno, nada más que creo que la vez pasada no tenía yo las fórmulas correctas, ¿no? Habíamos estado usando las fórmulas anteriores. Bueno, con los números anteriores, o no me acuerdo si sí las teníamos bien. Sí, miren, aquí ya está. Perdón, es que ya ni me acordaba dónde nos habíamos quedado. Entonces sacamos este trabajo de la turbina y de la bomba. Nos quedamos más bien sacando el de la turbina. Entonces, el de la bomba ya no había habido problema, ¿no? Dijimos que como aquí siempre tenemos un líquido subenfriado después de la bomba, pues eso nos decía dónde nosotros podíamos encontrar esa respuesta. Entonces, ahora íbamos a pasar a la parte de la turbina. Entonces, habíamos dicho déjame abrir esta cosa. Ok, habíamos sacado una de las entalpías, que era la que correspondía a H5. Entonces, en este caso sabíamos que teníamos un vapor sobrecalentado porque salía ¿cómo se llama? Del boiler de la caldera. Y después teníamos que ver cómo se... para después calcular uno real. Entonces, si yo considero que este proceso es isentrópico, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en los 10 kilopascales? ¿Sí se acuerdan o no? Entonces, acuérdense, déjenme sacar mis tablas. ¿Qué puedo hacer? Ya conozco una presión, pero no conozco otra cosa. No conozco en cómo queda el vapor aquí. Pero si es isentrópico, ¿qué me ayuda a saber cómo estaría ya mi vapor a la salida? Si se acuerdan o no. ¿Quién se acuerda? Profe, Dime. no es para decirle la respuesta, pero le iba a preguntar que por qué habíamos dejado a la mitad lo de la W, el cálculo. ¿Este? Ujú. Ok. Es que ya sacamos, no lo estamos dejando a la mitad. Más bien, estamos viendo cómo sacar H6. Ok. Entonces, por eso les decía que ya tenemos H5 y aquí si nos fijamos en el diagrama ya estamos aquí en 5. Entonces, como ahora quiero sacar H6 o la entalpía en 6, tengo que ver cómo le hago. Pero yo no sé exactamente qué tipo de vapor es y si se dan cuenta que hay aquí en medio. Entonces, ¿cómo voy a saber cómo sacarlo? Pero una idea es considerar lo ideal, que si se dan cuenta, si lo considero ideal, esta raya va recta. Quiere decir que la entropía no cambia, es decir, S no cambia. Entonces ya tengo a lo mejor dos datos. Tengo S porque S en 6 va a ser la misma que en 5. Y después, utilizando la eficiencia, voy a poder corregir este valor ideal y voy a decir cuál es el real. Entonces no me estoy saltando, no me estoy yendo a otro lado, simplemente quiero ver cómo sacar la entalpía en el punto 6. Entonces, suponiendo que es esto que les acabo de decir que es isentrópica, que paso de 5 a 6, considerando eso, entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué creen que pueda tomar de las tablas de vapor para calcular esa entalpía? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿A quién se le ocurre algo?
dijo nadie. ¿Sí leyeron el capítulo que les dije o no? ¿Quién lo leyó? Que ponga yo ahí en el chat. O bueno, que ponga uno para que no sientan la presión. ¿Sí lo leyeron o no? ¿Quién lo leyó? A Juan Andrés sí lo leyó. Ah, me mandó en privado ya. Ya lo ventaneé. Pero bueno, él sí lo leyó. ¿Quién más? Dice que ya lo quemé. Entonces, ¿qué creen? ¿Quién lo leyó o no? Además de su compañero, que ya lo expuse. Pues Juan Andrés, ¿tú qué sí lo leíste? Angélica medio lo leyó, dice. Sé que debe de ser por las entalpías. Por la Y Ajá. podemos apoyarnos de la entropía, tal vez. Podemos apoyarnos de la entropía. Si se dan cuenta, en 5, yo conozco todo e incluso pude sacar el valor de la entalpía. Entonces, habíamos dicho que en 5 teníamos un vapor sobrecalentado, ¿no? Y sacamos ese valor de aquí de las tablas. Esperen, déjenme llegar a ese valor de las tablas. Ya, puro punto 5 aquí me están mandando en privado. Ya no los voy a quemar, pues, para que sí me escriban. Entonces, ¿a qué presión estábamos? 15 megapascales y 600 grados centígrados. Entonces, aquí tenemos los diferentes valores para 600 grados centígrados, que son esos 3583, que fue el valor que tomamos. Entonces, si se dan cuenta aquí, tengo 600, este es mi valor de la entalpía, y mi valor de la entropía lo puedo tomar también, que sería 6.6796. Pero, ¿cómo creen que lo puedo utilizar? Ya sé que la entropía en un lugar es igual que en el otro lugar, pero ¿cómo la voy a utilizar? Ya se ve, entonces en este caso, si asumo que es un proceso ideal, la entropía en 6 va a ser 6.6796, que es este valor que tengo aquí y que voy a poner en otro color porque ese creo que tapa mucho. Entonces, ¿cómo le hago para usar ese valor? Hay que sacar la calidad. Podríamos sacar la calidad para ver qué, Bueno, para para, ya de ahí calcular la entropía. No, exactamente, entalpía, entalpía. exactamente. Si se dan cuenta, con esto puedo sacar la calidad, con este valor. ¿Por qué conozco? Y perdón, esperen, es que me estoy trabando aquí con esto. Ah, ya. Ahora sí. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos, Juan Andrés? ¿Cómo sacamos la calidad? Bueno, como... ¿Sí me escuchas? Sí. Ah, como tenemos la presión del otro punto, Ujú, nos buscamos ese punto en la tabla de saturación ujú, y pues despejamos de esa ecuación que era de calidad, esa que involucraba el de fluido y el de gas. ujú. De esa despejamos la calidad, que nos quedaría como la entropía de, creo que es el punto 6. Sí, sí, la Ajá. entropía del 6 menos la entropía del fluido del punto anterior, o sea, no, sí, del 6 con la entropía de fluido a 10 kilopascales. Ah, ok, Eso lo esa es la dividimos, 6. Ajá. sí, Esta la dividimos entre entre la entropía Fg, perdón, entropía entropía. Fg, Ajá. y, y ya debería de salir la calidad de hacer esas operaciones. Bueno, a la de arriba, a la de S6, hay que Ajá. restarle S, F, Ahí. eso, así. Ok, ándale, sí, sí. Entonces, si se dan cuenta, pues ya tenemos todos, ya tenemos prácticamente estos valores. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un dato que era el que nos decía su compañero, que son estos 10 kilopascales.
Entonces, yo puedo conocer aquí a los 10 kilopascales las condiciones. Ahí me falta uno, ¿no? Entonces, aquí más bien puedo conocer la entropía, que sería la S6, ¿no, Juan Andrés? Ah, no, perdón. A ver, esperen un segundo. Porque ya se me trabó mi computadora. Ok, esperen, porque ya voy a, espérenme tantitito. Ok, entonces creo que ya. Vámonos con los datos a 10 kilopascales. Tengo la tabla de temperaturas y tengo la tabla de presiones. En este caso, aquí está. Voy a usar los 10 kilopascales. Aquí están. Entonces, en este caso, tengo líquido o vapor. Era lo que nos decía su compañero, ¿no? Tenemos una mezcla. Ahí está en el diagramita. Entonces, a ver, por favor, vean cuáles son los datos y ahorita me los dicen. Entonces, los datos en este caso serían, aquí están el 10 kilopascales. Y necesito las entalpías para ver cuánto es. Serían 191, la de líquido, o la de evaporación sería 2392 y la del vapor saturado sería 2583. ¿Ya las anotaron? Pero serían las entropías, ¿no, profe? Sí, bueno, en este caso, primero anoten también las entalpías para sacarlo. ¿Listo? Bueno, todos tienen sus tablas, ¿no? Ok. Entonces,
¿Cómo le hacemos? A ver. Aquí tenemos primero que hacer lo que nos dijo su compañero, ¿no? Así, no sé si anotaron el valor de estas entalpías. Estamos en el diagrama de aquí. Ay, perdón, ahora sí me confundí por la otra pantalla que tengo acá. Ok, estamos en el punto 5 y queremos llegar al punto 6. Entonces, vamos a ayudarnos de la fórmula que nos dijo su compañero. Entonces, en este caso, voy a borrar esto porque no sé ni para qué lo anoté. Vamos a ayudarnos de la fórmula que nos dijo su compañero, esta de aquí. Entonces, estos valores sí los tenemos. La S6 sabemos exactamente que es igual a la S5, por lo tanto, era la que habíamos visto en las tablas del vapor sobrecalentado. ¿Era 6 punto qué? ¿Alguien se acuerda? La primerita que vimos. Ya está a 15 megapascales y 600 grados centígrados esta de aquí. 6.6796. Y eso le voy a restar las otras condiciones, las de la mezcla saturada. ¿Y esa mezcla saturada cuánto dijimos que estaba? A 10 kilopascales. Entonces, a 10 kilopascales es a lo que voy a utilizar los siguientes datos, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son los datos que voy a usar aquí? Estos aquí. Aquí tengo el 10 y voy a utilizar la de líquido saturado, que es 0.6492, y la de evaporación, que es la de 7.4996. Entonces, ahorita me las dicen, por favor. Entonces, ¿cuánto era? La F. 0.6492. Ok, y la de evaporación. 7.4996. Ok, gracias. Entonces, con esto, ahora sí sacamos la calidad del vapor que nos dijo su compañero. ¿Y cuánto nos da? Acuérdense que este valor nos tiene que dar entre 0 y 1. Si no nos da entre 0 y 1, algo hicimos mal. Lo pueden escribir en el chat o me lo pueden decir como quieran. Pero aquí nos dicen que es 0.8. Chéquenlo y ahorita me dice alguien más y sí. Ah, miren, aquí dos anónimos. Ok. Bueno, incluso nos dan con otros decimales. Así, algo así. Bueno, vamos a dejarlo así. Ok, ya tengo mi calidad del vapor. Ahora ya sé que este punto es un vapor desgastado, es decir, ya no tengo un vapor sobrecalentado porque ya pasó por la turbina y ahora ya quedó un vapor agotado. Incluso aquí me dicen que pues tengo una mezcla y líquido-vapor. Y acuérdense que estoy todavía en la parte ideal. De hecho no le puse, este es ideal, ¿no? El S. Entonces, incluso la X también va a ser así isentrópica. Ahora, ¿cómo le hago para utilizar este dato para yo encontrar la entalpía 6? Acuérdense que lo que estamos buscando es la entalpía en 6. Entonces, si ustedes recuerdan, la entalpía en 6S, teníamos una fórmula que nos decía que la entalpía era igual a la entalpía del líquido más el vapor, la calidad del vapor, en este caso va a ser el vapor DS, multiplicado por la entalpía Fg. Entonces, en este caso, sabemos que estamos a 10 kilopascales. Entonces, estos otros datos que nos faltan, nosotros los podemos buscar de las tablas de vapor saturado. Entonces,
búsquenlos en las tablas de vapor saturado a 10 kilopascales, que fueron los que les dije ahorita, ¿no? ¿Y cuánto es para el líquido? Si alguien no tiene ni idea de dónde están o de cuánto o de cuáles son los valores, me dice y ahorita le digo. Pero yo creo que ya saben dónde, ¿no? Entonces, ¿qué valor es este? Y aquí le voy a poner 0.8040, que es lo que vamos a calcular. ¿Cuál es el valor? Acuérdense, vapor saturado a 10 kilopascales, entalpía de líquido. Es 191.81. 191.81. ¿Y acá? La de evaporación. 2392.1. Ok. Y entonces, la entalpía al final, ¿cuánto nos da? A ver, aquí ya me están diciendo que es 2115.0584. Ok. ¿Qué unidades tiene esta? Kilojoules por kilogramo, ¿no? Ok, entonces si se dan cuenta, suponer que este proceso es ideal, me ayuda justamente a calcular el siguiente punto de aquí. Y ya con este punto de aquí, yo puedo calcular cuál sería mi trabajo de la turbina, que es isentrópico, ¿no? Acuérdense que es el trabajo ideal. Necesito yo calcular el trabajo real. ¿Cuánto sería mi trabajo ideal? Nada más hacer esta operación. ¿Cuánto les da? Sin miedo. Para nadie se ha equivocado. Más que Juan Andrés al creer que guardaría su privacidad. No es cierto, Juan Andrés, Profe, perdón. ya da 1468 en ideal. Ok. Ok, ya tenemos el trabajo ideal de la turbina. Ahora, nosotros conocemos también cuál es la eficiencia de la turbina. Aquí en el principio del problema nos decía que la turbina es de 87% y la de la bomba era de 85%. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para convertir este trabajo de la turbina ideal en el real? ¿Qué me falta? Entonces aquí le voy a poner una leyenda extra. ¿Cómo le hago para pasar de ideal a real? Según recuerdo, era solamente multiplicarlo por la eficiencia. Multiplicamos este valor del que acabamos de sacar del trabajo ideal por la eficiencia. Ahora, ¿cómo sé que lo tengo que multiplicar y no que lo tengo que dividir? Porque si se dan cuenta, el de la bomba lo dividí. ¿Por qué este de la turbina lo tengo que multiplicar? ¿Tú qué dices, Juan Andrés? Que ya sabías que era multiplicar. Digo que así lo saqué del libro, no sé por qué. Ok, sí, sí, sí. Es correcto, ¿eh? Pero, miren, si se dan cuenta, por qué tengo que dividir? Bueno, usando la lógica, ¿por qué tengo que dividir el trabajo de la bomba? Porque si se dan cuenta, yo estoy metiendo trabajo. Entonces, a la bomba yo le estoy inyectando trabajo al sistema para que pueda funcionar. Es decir, estoy desperdiciando pues energía o desperdiciando trabajo. Entonces, yo le tengo que meter más de lo que puede usar. Ahora, por eso me sale un número más grande, ¿no? Por eso lo tengo que dividir.
Ahora, en el caso de la turbina, si yo lo divido, me va a salir un número más grande. Entonces, el trabajo real no puede ser más grande que el ideal. Por lo tanto, eso me dice que lo tengo que multiplicar. Entonces, digamos que esta es nada más la lógica, ¿no? Acuérdense que el trabajo que sale no puede ser más grande que el trabajo, o bueno, el trabajo que sale de forma ideal no puede ser más grande, perdón, el real no puede ser más grande que el ideal. ¿Cuánto me da esto? Aquí alguien, 2277.19. Si es correcto, alguien que lo cheque y que nos diga si sí o si no. Ah, sí, ya lo checaron. Todo el mundo escribiendo en privado. ¿Se burlan sus compañeros de ustedes o qué? ¿O por qué les da pena? Así nadie se entera que se equivocan. Ok. Entonces, ok, ya sacamos el trabajo de la bomba y el trabajo de la turbina. Ahora, ¿qué creen que podamos sacar? Ya tenemos esta parte de aquí, desde el 1 hasta el 2, del 5 al 6, y ya tenemos el trabajo ideal, el trabajo real. Incluso ya sabemos pues, hasta dónde, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería nuestra calidad de vapor en el ideal? Pero ¿qué más podemos sacar? Oh, no me llevo este de aquí. Los calores de entrada y de salida. Ok, podemos seguir con los calores de entrada y de salida. Los calores de entrada serían este de la caldera y el de salida sería este del condensador. Aquí, ahí está. Déjenme borrar esto porque si no, qué chiste. Entonces, ok, mi calor de entrada primero va a ser el calor que yo alimento a la caldera. Entonces, tengo el punto 3 y el punto 4. Tengo que sacar las entalpías en el punto 3 y las entalpías en el punto 4. Entonces, en el punto 3 está muy fácil porque lo único que tengo es una caída de presión. Entonces, me dicen a qué temperatura y a qué presión está. Además, sé que como es un líquido, la presión no tiene un cambio muy significativo porque pues, no le pasa nada a los líquidos con la presión. O bueno, sí les pasa, ya vimos que sí les pasa, pero el error es mínimo. Entonces, en este caso tenemos la temperatura y tenemos la presión. ¿Cómo le hacemos para sacar ese dato de las tablas? ¿A dónde me voy? Nos iríamos a la tabla de vapor sobrecalentado, ¿no? En este caso es en el punto 3 primero, antes de, bueno, si quieren nos vamos primero al 4, que sería justamente la tabla de vapor sobrecalentado que nos dice eso, compañero, porque ya estamos a la salida del vapor. ¿Y cuánto nos da, compañero? ¿Quién habló? Es que aquí no veo bien quién habla. O bueno, más bien todavía no me acostumbro a ver hacia dónde ver. Y todavía no les conozco la voz. Apenas lo voy a buscar. Ah, ok. Búscalo y me dices. Búsquenlo todos y me dicen. Entonces, acuérdense, estamos en el 4 primero. Tenemos 15.2 megapascales y 625 grados centígrados. Nos dice su compañero que es vapor sobresaturado. Entonces, busquen la tabla de vapor sobrecalentado, perdón. Y díganme cuánto da. ¿Cuánto es? Si no está el 15.2, pueden usar el 15 megapascales, pues no pasa nada tampoco. Acabo ya Profesor, tenemos. ¿Sí? una duda. Aquí es mejor
extrapolar. Ya ve que le habíamos comentado que a nosotros nos habían enseñado esa técnica, pero Ajá. también veo que se puede hacer por promediando entre Ah, dos ok. valores. Bueno, ¿Cuál en este sería lo caso correcto? sería interpolar. Acuérdate que cuando es Ah, entre sí, dos valores es interpolar y extrapolar sería si te pasas de 1300 el siguiente valor, ¿no? Ok, aquí tienes 600 y 650, ¿no? Entonces lo que queremos es la entalpía que está en medio de estos dos valores. Si te das cuenta, cuando tú interpolas, lo que haces es asumir que entre estos dos valores hay un comportamiento de línea recta. Entonces, en este caso, si tú sacas un promedio, te va a salir exactamente el mismo valor. Entonces, pues no hay problema, ¿no? Simplemente hay que sacar un promedio porque está justo en medio del 600 y del 650. Entonces te va a dar lo mismo si sacas el promedio que si interpolas. Entonces, cierto. ¿cuánto da? Sacando el promedio da 3647.6. Muy bien. Y ahora, ¿cómo sacamos el siguiente H3? Ahora sí, ya nos vamos del lado izquierdo. 15.9 megapascales y 35 grados centígrados en fase líquida, acuérdense. ¿Cómo le hacemos? Oigan, ¿escuchan como un ruido? ¿O solo soy yo? Así como nada más como ruido blanco. ¿O no? ¿O ustedes escuchan silencio cuando me callo? Yo escucho silencio, profe. Ah, ok. Es que me distraigo, yo no sé por qué. Es que se escucha así como cuando dejo de hablar, se escucha como no sé, pero pues supongo que nadie tiene abierto su micrófono ni nada, ¿o sí? Creo. Si no, para sacarlo. Ah, no, no es cierto. Pero es que sí está medio raro. Ya me dio hasta miedo. Ok, ¿cómo le hacemos? Es que usted tiene un grillo en su cabeza como en las películas. Es su conciencia. Todos dicen que es mi conciencia, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Si no dice nada, que es lo peor de todo. ¿Ya saben cómo sacarla o no? ¿Cómo le hacemos? Profe dijo que ahí era la temperatura, ¿no? Sí, aquí, Y bueno, tenemos la presión y tenemos la temperatura. Entonces, aquí hay dos opciones. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué valor les late más? bueno, Piénsenle. yo me fui al del líquido Ajá, saturado ajá. y de ahí me fui a- bueno, me da, es el de HF, ¿no? Ujú. Sí, ¿no? Sí, sí, el de líquido, el que es Que más es pequeño. 146.64. 146.64. Ok, tú te fuiste a la tabla de temperaturas, a la tabla de agua saturada y te Sí, fuiste a 35 grados centígrados. ¿Es sí. correcto? Ok. Entonces, ¿cuál sería la otra opción? Acuérdense que esa opción podría ser correcta porque dijimos que la presión no tiene un impacto significativo en ¿cómo se llama? En el agua saturada versus el agua comprimida. Entonces, ahora la otra opción es como nosotros tenemos la presión y tenemos la temperatura, podríamos venir aquí a la tabla de agua líquida comprimida y podríamos aquí, dice 15.9 megapascales, ¿no? Bueno, vamos a asumir que es en este caso 15 megapascales y son 35 grados centígrados. Entonces,
el valor estaría en medio de estos dos. Entonces podríamos hacer una interpolación ahí, como nos dice su compañero, entre 20 y 40 grados centígrados y el valor nos quedaría aproximadamente entre 97.93 y 180.77. Pero, pues para no hacer tanto cálculo, vamos a suponer lo que supuso su compañero, que la presión no cambia realmente estos valores, ¿no? No cambia tanto estos valores y que el factor determinante es la temperatura y vamos a usar su valor. Pero probablemente si lo ven en el libro, a lo mejor es un valor diferente porque ellos hicieron la interpolación. Pero el error va a ser igual poco si lo comparamos contra lo que hizo su compañero. Entonces, ¿cuánto es aquí? Échenle ganas, ya era para que lo tuvieran. 3500.96. 3500.96, ¿así? Ujú. Ok. Entonces ya tenemos aquí el calor de la caldera. Entonces ese se salió sin mayor problema. Ahora, ¿cómo sacamos ahora el calor del condensador? También está fácil, ¿no? Porque ya conocemos muchas cosas. Este sería el calor de salida. Y este sería H1 menos H6. Ok, ¿aquí cuánto sería entonces? ¿Cómo saco H1? Ahí que tengo. Aquí está mi diagramita. H1 también tengo un líquido. Tengo un líquido comprimido. Ah, no. Ah, sí, perdón, sí. Aquí está. Entonces solamente tengo líquido, no tengo mezcla líquido-vapor. Tengo 9 kilopascales y 38 grados centígrados. ¿Cuánto es su entalpía? A ver, Diego, dinos cuánto es su entalpía. Tú que me sales aquí al principio. Voy, se lo busco. Bueno, creo que ya la próxima clase no me voy a perder tanto como aquí. Con esta plataforma. Es que dejé corriendo una simulación al inicio, por eso se me trabó la computadora. Pero ya no lo vuelvo a hacer. Es mucho para mi pobre lap. Vamos, alguien que le ayude a Diego. ¿Cuánto es H1? 9 kilopascales, 38 grados centígrados, es un líquido. ¿Cómo la sacó su compañero hace rato? Súper rápido. Y H6 ya la tiene, no sé qué. Ahorita me dicen cuánto es. H6 ya la sacamos. Ah, pero sacamos H6 ese. Hay que sacar H6. Pero primero díganme la 1. A ver, sería 1057.085. ¿Cómo la sacaste? Anónima, anímate. Pero alguien nos dice aquí que son 157.085. Entonces, según yo, creo que se fue a la tabla de temperaturas y vio la temperatura que tenía aquí, que en este caso son 38 grados centígrados. Entonces, vino aquí entre 35 y 40
vino y vio la entalpía. En este caso sería entre 146 y 167 y sacó ese promedio, o bueno, esa interpolación de 157.085. ¿Sí le hiciste así, Anónima, o no? Sí, profe. Ah, ok. Bueno, ahora, ¿cómo saco H6? Ya tengo H6S, que fue la que saqué hace ratito acá arriba. Hasta me voy a llevar estos datos. Entonces ya tengo estos datos. Pero, ¿cómo le hago para sacar la H6? Tengo H6S. ¿Cómo le podría hacer? Tengo el trabajo real, tengo el trabajo ideal y tengo H6S. ¿Cómo sería para sacar la H6? Déjenme borrarles cosas para ver si se les ocurre algo. ¿Cómo sería? Aquí la fórmula sería la misma. Pero aquí yo tendría, esta es la S y esta sería H6. Entonces, ¿cómo le hago? ¿A qué es igual H6? A ver, Angélica, ¿a qué es igual? Aquí nadie se sacrifica por el equipo, ¿verdad? Nadie es el que siempre contesta. Sí, sí estás o no, Angélica. Sí, profe, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Cómo le hacemos para sacar H6? El real, no H6S. Sabiendo que tenemos este trabajo real. Podría ser con H5. Con H5, ya conocemos H5, entonces si despejamos de aquí, nosotros también ya conocemos el trabajo ideal, perdón, el trabajo real, que es este 1277.19. Entonces, si se despejamos de esta fórmula, pues nada más pasamos, o bueno, quedaría que H5, o bueno, H6 es igual a H5 menos el trabajo de la turbina real. Y si se dan cuenta, ya conozco H5, aquí está esta que pusieron acá arriba. Y ya conozco también el trabajo de la turbina real. Entonces, ya aunque yo no sepa exactamente cuáles son los datos, ya lo puedo tener así. ¿Y cuánto es H6? Es 2305.91. Muy bien. Entonces, ya la podemos conocer. Y estos datos ya nos los llevamos acá. Ok, ¿y cuánto da el calor de salida? Me voy a tener que poner una musiquita durante las clases porque no voy a poder con este sonido de las olas. Menos Menos 2148. 2148.82. Muy bien, gracias. También aquí ya me habían contestado. Gracias. Ok, entonces, si se dan cuenta, así ya puedo sacar el calor de salida. La real la puedo sacar a partir de la ideal y de los otros datos que tengo, como lo hicimos en la otra pantallita. Entonces, ahora, a veces, casi siempre es el estado 2 menos el estado 1. Aquí, por ejemplo, yo le puse H1 menos H6 y por eso me dio negativo. Si se dan cuenta, este signo
este signo negativo o positivo, lo único que me va a indicar es si el calor se añade al sistema o sale del sistema. Si yo los pongo al revés, me va a salir exactamente el mismo valor, pero positivo. Entonces, si en un libro lo ven al revés para que le salga forzosamente positivo o lo ven de esta forma para que le salga negativo, recuerden que el signo únicamente lo que nos indica es si sale o si entra, ¿no? No está desapareciendo el calor ni nada de esas cosas. Ok, entonces ya tengo todos esos datos y ya hice tantas cosas que ya hasta perdí que me estaba pidiendo el problema. Y nos dice que tenemos que determinar la eficiencia térmica del ciclo y la salida de potencia neta de la central para un flujo másico de 15 kilogramos por segundo. Entonces, hasta ahorita hemos sacado todo en kilojoules por kilogramo. ¿Y cómo se saca la eficiencia térmica del ciclo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la fórmula? ¿La anotamos por ahí? ¿O no? Sí, hay dos caminos, pero uno es más fácil que el otro. El que nos quedaría mejor es el que es por calores. Ok. Uno, a ver, ¿me puedes decir la fórmula de qué es con calores? Sí, uno menos el calor de salida entre el calor de entrada. Calor de salida. Y esos dos ya los tenemos. Entonces, ¿me puedes decir cuáles son los valores? Si lo van anotando en su libreta, ¿no? O si tienen libreta. Angélica no tiene libreta, no lo puedo creer. Por eso no hacen los problemas. Con razón, cuando les pregunto un valor de allá arriba, no me saben decir. ¿Cuánto es el calor de salida? A ver, 2148.82. Y el calor de entrada sería 3500.96. Entonces, ¿cuánto da? Ah, miren, Angélica sí tiene libreta, dice. Ah, ya la quemé otra vez. A 0.3862, que será igual a 38.62%. Ok. Esa sería mi eficiencia neta. Mi eficiencia térmica, perdón. Ahora, la salida de la potencia neta de la central para un flujo másico de 15 kilogramos por segundo. ¿Eso cómo lo saco? La potencia de salida neta. ¿Qué tengo que restar ahí? ¿Cuál sería la potencia que sale? ¿Cuál menos cuál? A ver, Dalia, dinos, para que no te me duermas. Si está Dalia o no. O se está escondiendo. O tú, Daniela, que estás en tu cel. A ver, aquí ya nos dice alguien que el calor de entrada menos el calor de salida. En este caso, estamos sacando la potencia. Entonces, sí sería uno de salida y uno de entrada, pero ¿cuál sería? Los trabajos. Así, las Ws. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el de salida? El de la turbina. ¿Y cuál sería el de entrada? Pues el de la bomba, ¿no? ¿Y cuánto es? Ah, sí está Dalia. Profesor, Sí, dime. ¿es el real de la turbina o el...? Sí, este sería el real. Ok.
¿Cuánto es? ¿Le digo los To- números de la Sí, sustitución o solo el resultado? solo el resultado ya los tenemos ahí arriba. 1258.196 196. Ok, ¿esta qué unidades tiene? kilojoules por kilogramo. Kilojoules por kilogramo. Y nos están pidiendo que lo demos para un flujo másico de 15 kilogramos. Entonces, ¿qué tendría que hacer para dar la respuesta? Multiplicarlo Lo por tengo los que 15. multiplicar. Exactamente. ¿Y cuánto me da? 18.872. Ah, espera. 18.000, ¿qué? 872.94 Sí, punto 94 kilojoules por segundo. kilojoules por segundo. Ok. Entonces, ahora sí, ese sí sería el resultado. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿O todo bien? ¿No vieron nada de eso en termo o sí? Profe, una pregunta nada más. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí en la eficiencia térmica, ya no pusimos el signo de el menos 2148, o sea, ahí ya no se toma en cuenta el signo. En este caso, no, como les decía, el signo, ay, ¿dónde estaba? Aquí está. El signo lo único que me dice es si el calor sale o el calor entra. De hecho, algunos libros manejan diferentes los signos, ¿no? En algunos lo toman como positivo el que entra y en algunos lo toman como negativo el que entra. Entonces, te digo, este signo únicamente nos dice la dirección en la que va el calor, pero si te das cuenta, lo único que nos importa en este caso, como estamos tomando una eficiencia, la eficiencia no puede ser negativa. Entonces, únicamente necesitamos el valor, ya sea del trabajo o ya sea del calor, pero no se toma en cuenta el signo. Porque si aquí lo hacemos la operación, a ver, hagan la operación utilizando aquí un signo negativo, ¿cuánto nos da ese valor? 1 menos esto. Saldría una eficiencia de qué? Nada más para resuelto. Sí, ahorita les subo estas diapositivas también, pero la del último problema sí se la subí. Y si no me dicen, alguien me preguntó aquí por el chat, no estoy hablando solo. Entonces, aquí si yo hago esta, ok, ahorita explico la última parte. Entonces, si se dan cuenta, si yo hago esto, aquí me saldría una eficiencia de, aquí nada más lo voy a poner encimado, 1.61 según yo. Sí. Entonces, esta me daría una eficiencia superior al 100%. Entonces, recuerden que en estas fórmulas lo único que tienen que usar son los valores. Aquí no importa si los signos de calor o de trabajo les salen positivos o negativos, lo único que necesitamos son las cantidades siempre positivas, nunca impositivas, ¿no? Entonces, para que no se les olvide eso. Ok. Ajá, y alguien. Ok, alguien me pide que explique la última parte. Esta parte de la salida de la potencia neta. Ok. En esta parte lo que nos están pidiendo es, si te das cuenta, nosotros tenemos un calor neto de entrada, que sería el total del calor, ¿no? Por ejemplo, yo alimento al sistema, a todo este sistema, determinada cantidad de calor, que es lo que alimento como combustible aquí en la caldera. Pero también estoy retirando una cantidad de calor. Entonces, tengo un calor de entrada y un calor de salida. Entonces, es como un balance, ¿no? ¿Cuánto calor al final de verdad aproveché o de verdad convertí en ese trabajo? Pues sería el calor que meto menos el calor que saco. Y de igual forma con la potencia. A la bomba yo le alimento una determinada cantidad de potencia, pero también saco una determinada cantidad de potencia en la turbina. Entonces,
La potencia neta se refiere a cuánta potencia en realidad yo estoy sacando. Porque si te das cuenta, yo saco aquí una en la turbina, pero también estoy desperdiciando otra en la bomba. Entonces, si esta potencia de la turbina es menor que la de la bomba, yo tendría que estar metiendo más energía de la que en realidad estoy sacando del sistema. Pero en este caso, la turbina está sacando más potencia que la bomba. Por lo tanto, yo sí estoy extrayendo, bueno, sí estoy alcanzando a que mi potencia neta sea positiva, sea superior a la que estoy gastando aquí en la bomba, ¿no? Entonces, eso es a lo único que se refiere. Y aquí también, acuérdense, utilizo cantidades sin los signos de la dirección de entrada y de salida. Nada más las puras cantidades. ¿Sí quedó claro? Persona anónima del chat. ¿O cuál era? Ok, a ver, me dice que espere. ¿Qué pasó? ¿Otra pregunta? ¿Cómo sacamos el 18,872.94? Ok. Oye, si es cierto, este número está muy grande. ¿Sí lo sacamos bien, Juan Andrés? ¿Cuál? ¿El 18,000? ¿Sí me dijiste 18,000? Sí, sí, sí es por 15, ¿no? Ah, sí, sí es cierto. Ya. Perdón. Sí. Ah, ok. Vamos a hacer aquí la operación para que no queden dudas. Recuerden que en este caso nos pedía el problema la potencia de salida neta de la central para un flujo másico de 15 kilogramos. Entonces, nosotros teníamos que poner 15 kilogramos por segundo, es decir, que le estamos metiendo esa cantidad y esto lo multiplicamos por esto de aquí. Ya está, ya ni me acordaba yo cómo lo habíamos sacado. Así, ¿no, Juan Andrés? Sí. ¿Sí quedó claro? Persona que pregunta cómo sacar el 18,000. Ah, ok. Sí, nos saltamos muchos pasos, ¿va? Ok, entonces simplemente es por eso, ¿no? Porque en este caso nos pedían la potencia la potencia neta sin los kilogramos, ¿no? O bueno, más bien en este caso, este es por kilogramo, pero aquí nos daban para una cantidad específica de 15 kilogramos por segundo, entonces por eso lo multiplicamos. Y ya ahora sí nos da nada más en las unidades en kilojoules por segundo. Entonces, sí, ya creo que ya le quedó claro. Ok. Entonces, creo que ya recordamos, ya sabemos ahora sí cómo calcular más o menos ciclos Rankine, ¿no? Cómo leer las tablas y ese tipo de cosas, ¿o no? ¿O cómo se sienten? Dice Juan Andrés que el ALNAT 100. Ok, entonces, bueno, ¿por qué nos sirve esto, no? ¿O esto qué tiene que ver? Porque si se dan cuenta, pues ustedes, a pesar de que las calderas principalmente se usan con combustibles fósiles, esto también nos ayuda a calcularlas. O sea, independientemente del combustible que yo alimente, va a ser lo mismo. O sea, a partir de aquí, si se dan cuenta, muchos de los procesos, como el de la energía nuclear que vimos, como el de todos los procesos que involucran combustibles fósiles o incluso los de biomasa, al final de cuentas, yo lo único que necesito saber es el calor de entrada, ya sea que venga de energía nuclear o de lo que ustedes quieran, y todo lo demás lo usamos siempre igual, lo usamos para mover una turbina, utilizando vapor y ese tipo de cosas. Entonces, todos los cálculos van a ser los mismos. Ahora, ¿para qué me sirve saber de qué capacidad o de qué potencia es la turbina, la bomba, la caldera y el condensador? Porque eso me va a permitir saber cuánto cuesta. Y porque eso también me va a permitir saber si me conviene o no me conviene, ¿no? Si, por ejemplo, yo cambio aquí el combustible y a lo mejor en lugar de tener a la salida 25 grados centígrados, 625 grados centígrados, nada más alcanzo 300 grados centígrados, pues por ejemplo, si ustedes tienen que este proceso inicialmente a lo mejor es con combustóleo o con lo que ustedes quieran y quieren ver si les conviene sustituirlo con biomasa, es decir, cambiar aquí la caldera, quitar esto nada más, para ahora en lugar de quemar combustóleo, quemen biomasa y ya que sea un poco más limpio el proceso. Entonces, ese cambio en el combustible va a tener repercusiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo voy a necesitar o más combustible o voy a tener a la salida menos presión, menos temperatura, etcétera, ¿no? Entonces,
imagínense, pues ustedes nada más cambian este pedacito de aquí y ya ponen las nuevas condiciones a las que ustedes pueden llegar y ya calculan lo mismo. Y eso les va a decir, a lo mejor si ahora van a necesitar meter más trabajo o más potencia de la que puedan sacar, y ya no les va a salir económico o ya no les va a salir rentable hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, para eso nos va a servir este tipo de cosas. Y vamos a seguir viendo, ¿cómo se llama? Las demás partes, vamos a ver, si se dieron cuenta, pues ustedes cuando nos expusieron los elementos de la transformación de la energía, vamos a ver también, de esta misma forma que vimos los cálculos aquí de un ciclo Rankine, vamos a ver los cálculos para, ahora sí, las energías renovables, ¿no? Bueno, también, acuérdense, se puede aplicar a las energías renovables con la biomasa, pero vamos a enfocarnos, por ejemplo, también en, ahora sí, cómo utilizar. Aquí teníamos una cantidad de calor que metíamos, ¿no? O incluso podemos partir de que tenemos una determinada cantidad de calor que metemos para hacer funcionar el ciclo. Pero en el caso de la velocidad del viento, ¿cómo sé de qué potencia tengo que instalar una turbina de aerogeneradores o de qué diámetro tienen que ser las palas, dependiendo de la velocidad del viento que yo meta? Entonces, ahora la próxima clase vamos a ver a partir de las velocidades de viento que yo tenga, que son estas, que sería en este caso mi Q de entrada o mi energía primaria que voy a utilizar, ¿cómo le hago para seleccionar ¿cómo se llama? Un aerogenerador u otro? Y cuánta es la máxima potencia que pudiera sacar o la mínima velocidad del viento que me pudiera funcionar para que yo pueda hacer ese tipo de cálculos. Pero bueno, eso si quieren ya lo dejamos para la otra, ¿no? Y ya después pues vamos a ver, al final esta parte del generador eléctrico no lo vamos a, bueno, nada más se las voy a mencionar porque si se dan cuenta pues todo nada más lo que queremos hacer es, o bueno, para hacer cálculos estimados, es a partir de este trabajo, a partir de esta potencia o de esta energía que yo pueda sacar de esta turbina, yo nada más necesito saber la eficiencia de mi generador eléctrico para saber cuánta electricidad pudiera tener. Esto obviamente de una forma aproximada, ¿no? Que sería al final lo que nosotros queremos tener. Entonces, por ejemplo, ya si yo tengo un generador eléctrico que tiene una eficiencia del 95%, pues ya nada más para saber cuánta energía puedo sacar de aquí, pues nada más multiplico estos kilojoules por segundo por esa eficiencia de mi generador eléctrico. Entonces, ya ahí no, para cálculos preliminares, pues no hay tanto problema, ¿no? Además, pues ustedes no se van a dedicar pues a diseñar específicamente un generador eléctrico, sino lo que quieren saber es cuánta energía podría sacar de este ciclo. Pero eso ya nada más sería un paso adicional de multiplicar por una eficiencia y que pues, es un valor más pequeñito, ¿no? Porque pierdo energía también aquí en el giro para la generación de electricidad. Entonces, ya ahora sí, ya nos vamos a alejar de esto un poquito y vamos a empezar a ver, ahora sí, para que les sea más interesante y para que sea totalmente nuevo, cómo hacer para diseñar, igual también para saber cuánta área necesitamos a lo mejor de paneles solares o de heliostatos o de los aerogeneradores, ¿no? El tamaño de las palas y eso, cómo influye la velocidad del viento en la cantidad de energía que nosotros podemos sacar. Entonces, si nadie tiene alguna duda, ya si quieren los dejo y nos vemos la próxima clase. Y si alguien tiene alguna duda, pues se queda y me pregunta. ¿Ok? Pues nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Gracias Hasta por luego. su Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.